Bueno, a ver, algunas reflexiones para contextuar todo el resto de la conversación que tengamos. Primero, déjenme decirles que estoy muy feliz, contento de que las ideas de la libertad finalmente hayan llegado nada más ni nada menos que a la presidencia de la Nación. Feliz también porque esto significa otra vez que tenemos una oportunidad de sacarnos de encima la lacra del kirchnerismo para siempre. Primera la tuvimos en 2015, esta es una segunda oportunidad que tenemos. Ojalá que esta vez se nos dé porque va a quedar claro que fueron las ideas liberales que terminaron con esa ignominia política y social que significa el kirchnerismo, ¿no? Así que primero felicitar al pueblo argentino por la decisión que tomó de votar por las ideas del sentido común, votar por Javier Milei y poner las ideas de libertad en el sillón de Rivadavia. Yo también personalmente me siento contento porque en el 2019 trabajamos en muy soledad, entre pocos, sembrando la semillita que terminó con Javier Milei afortunadamente en la presidencia. Así que, y contento también porque yo propuse una gran paso en su momento opositora contra el kirchnerismo en el 2021 y ahora Javier Milei, el músculo político, lo ha conseguido con parte de Cambiemos. Así que, en fin, contento por todos lados, te diría. Esa es mi primera reflexión. Obviamente que le deseo lo mejor a Javier y por supuesto que a disposición de él para lo que necesite. Igualmente en la Cámara de Diputados, que es donde yo voy a estar, va a haber un gran trabajo, va a haber una demanda de laburo infernal porque toda la reforma estructural que hay que hacer y que Javier tiene presente para hacer, hablo de Javier Milei, el presidente electo, ¿no? Va a pasar por ahí, así que yo voy a ser uno de los voceros de esta reforma, así que en el Congreso, así que muy contento con la tarea que se viene. Yo lo que sí diría es, en política hay que ser muy realista, muy realista, que siempre hay que estar preparado para lo peor. En ese sentido, Javier ha sido también muy realista, diciendo que estamos al borde de una hiperinflación si no hacemos las cosas que hay que hacer. Lo ha dicho el presidente electo, no yo, ¿no? Y siendo consistente con el realismo con el cual ha estado hablando hasta ahora Javier, quiero decirles que para llevar adelante las cosas que uno quiere hacer en política se requieren de varias condiciones necesarias. Nunca hay condiciones suficientes, ¿no? Pero sí de condiciones necesarias, sin las cuales ni te puedes sentar a hablar. Una es tener las ideas correctas. Creo que estamos en este caso con un presidente, Javier Milei, con las ideas adecuadas en general, diría yo. Segundo, que esas ideas ya se han tenido un mandato popular. Vaya si lo tuvieron. El balotaje lo ganó con más de 11 puntos de diferencia. Creo que fue récord de los balotajes que ha habido en América Latina en los últimos años. Así que el mandato popular también está. La segunda condición necesaria será. La tercera y la cuarta son de donde digo que ahí el presidente electo tiene un gran desafío, que es la construcción del músculo político, de los acuerdos políticos para llevar a cabo esas reformas, acuerdos políticos que son necesarios porque hay reformas que hay que pasar por el Congreso, hay reformas que van a pasar por las legislaturas provinciales, los gobernadores de Junto por el Cambio, que son críticos para avanzar con las reformas que Javier tiene pensado, han dicho que quieren formar parte del proceso decisorio de estas reformas. Así que este es el desafío grande que hay de parte de la Libertad Avanza. Y un cuarto, tiene que haber un coordinador importante de toda esta actividad de músculo político. O sea, tiene que haber un cuerpo donde estén bien puestos los músculos políticos a desarrollar. Yo diría, esas cuatro condiciones son necesarias. Hoy tenemos dos claramente adentro. Las últimas dos me parece que es el gran desafío que tiene la Libertad Avanza por delante. José Luis, cuando hablas de la necesidad de la musculatura política, ¿es posible avanzar en los acuerdos en un país en el cual acordar algo nos cuesta muchísimo? Y yo te diría, dado que tenés un presidente que ha ganado con el discurso que dio en campaña, hablando de ajustes, hablando de reformas, hablando de ir contra la política, contra la casta, por lo menos el mandato popular, las ideas adecuadas están. Ahora, hay que ser realistas. Si vos querés pasar una reforma laboral, necesitas que te la apruebe un Congreso, ¿no? Si necesitas una reforma del Estado, tenés que pasar por el Congreso. Si necesitas una reforma de la ley de ministerios, también. Yo diría que si sumamos
que la persona que ganó, Javier Milei, tiene las ideas adecuadas en general y además ganó con una cantidad sustantiva de votos, creo que fueron 14 o 17 millones. No sé si fueron 14.700 o 17.400. Si alguien nos puede chequear, se lo agradezco. Yo diría que la condición necesaria para lograr ese avance político está. Y si la política en el Congreso ve que el gobierno de Javier es un gobierno que lo que hace, lo que propone hacer se lo logra, y yo te diría que todos van a empezar a mirar con cariño la cosa, aún los que ideológicamente están en las antípodas de esto. Recordemos la convertibilidad. Inicialmente la convertibilidad nadie daba dos mangos por la convertibilidad hace 30 años. Y sin embargo, yo recuerdo muy bien en el año 99, cuando venía de la Rúa, la gente rogaba que el presidente que había sido electo, Fernando de la Rúa, no tocara la convertibilidad. Vos fijate cuando las cosas funcionan, cómo la gente te vota lo que lógicamente la hace sentir cómoda, la hace sentir bien. José Luis, bueno, fueron 14 millones, ¿no? Pero digo, Cada ¿es 14 millones. posible evitar es posible evitar la hiperinflación? Y te hago una segunda pregunta en el tema, ¿no? Digo, ¿qué hay que combatir primero? ¿O qué es lo que hay que hacer primero? ¿El rescate de las LELIC o directamente ir al grano y combatir la hiperinflación? O la posibilidad de hiperinflación, combatir la inflación en definitiva, ¿no? Bueno, a ver, yo podría dar opiniones, pero me parece que acá primero habría que contar o funcionar, que yo funcione como correo contando lo que el presidente electo tiene en mente, que lo ha transmitido con bastante claridad en las entrevistas que ha ido dando desde el domingo 19 que ganó hasta acá. Lo que Milei ha dicho con toda claridad es que él, antes de cerrar el Banco Central y antes de librar el cepo, él va a tratar o va a terminar con el tema de las LELIC. O sea, va a terminar significa, dado que además dijo que las soluciones de mercado, o sea, no va a haber default ni plan Bonex, no va a haber default ni plan Bonex, según lo que dijo Milei hasta ahora, las soluciones de mercado la va a recatar con algún mecanismo como se ha estado sugiriendo en los últimos días de parte de lo que está muy cerca de él en el equipo económico que lo acompañaría, colocando deuda externa para rescatar los LELIC. Yo te diría, la LELIC, rescatarlas o solucionar el problema de las LELIC es un tema sustancial, crítico para poder evitar una hiperinflación. Yo te diría, si no solucionamos adecuadamente el problema de las LELIC, tenemos riesgo de hiperinflación, como Javier Milei mismo lo ha dicho. Así que si atacamos ese problema, tenemos un primer paso dado, de muchos que hay que dar para evitar la hiperinflación. Otro sustantivo es la baja del gasto público por eliminar el déficit del fisco, que estamos hablando de 5 puntos del producto. Vieron que Javier ha dicho que él va a bajar el gasto 15 puntos, 10 puntos del producto son las LELIC, lo cual hace suponer que las va a rescatar, y si las soluciones de mercado, como ha dicho él, la única manera que me imagino que las rescatará es colocando deuda externa equivalente para ese rescate, hay que ver si se consiguen, y luego 5 puntos del producto más para eliminar el déficit fiscal, que es bajando el gasto público. Y ahí sí viene el tan mentado ataque o el costo de la casta política, el costo, bajar el gasto de la política, que la política pague el ajuste. ¿Qué significa que la política pague el ajuste? Y que, por ejemplo, que se despidan los ñoquis que hay por doquier en los gobiernos de provincia y en los municipios. En la nación hay poco por cortar ahí, te diría. Eso es costo de la política, porque los ñoquis están porque la política los pone ahí para que les milite, una idea. Así que es que eso es que la política paga el costo. Eso yo te diría, si uno toma como vara el crecimiento de la población, yo te diría, hay un exceso de empleo público en provincias y municipios que alcanza al medio millón de personas. Cuando digo exceso, lo de ñoqui, ¿no? No estoy hablando del buen maestro, el buen gendarme, el buen médico, a esa gente que resguardarla. Acá estamos hablando de ocupas de las funciones que tiene que cumplir el Estado, no de gente que está para brindar servicios públicos. A los empleados públicos hay que dejarlos en paz, ¿sí? Hay que echar a los ocupas como corresponde en cualquier empresa donde sobra gente que no hace nada. Ahora, esto de 5 puntos del producto, como mucho, es 1,5 puntos del producto. Después, ¿qué otro costo de la política podés bajar?
yo te diría, podríamos asumir o definir como costo de la política, además de los ñoquis, el déficit de las empresas públicas. Generalmente también ahí tenés algo de sobreempleo. Eso ya es a nivel nacional. Las empresas públicas emplean alrededor de 110.000 personas. Si privatizás, te las sacás a todas de encima, pero si no privatizás, podrías reducir algo de la planta de personal, medio punto, 0,6 puntos el producto más. Ahí ya sumarías 2 puntos con la política pagando el costo del ajuste. Podrías agregar un medio punto más para llegar a 2,5 de pago de la política, del ajuste, mediante la desintermediación de los planes sociales. Y yo te diría, no tendrías mucho más para que podrías hacer otras cosas, pero ya son de muy largo plazo. Por ejemplo, reformar el sistema previsional. Ahí yo creo que te puedes ahorrar de 11 puntos que gasta el sistema previsional. Hay 3 4 puntos que son mal gasto como consecuencia de que tenés cerca de 30 y pico de regímenes previsionales diferentes en el país, en algunos de los cuales empezás a aportar cuando ya sos viejo y dejás de aportar cuando sos viejo. O sea, prácticamente no aportás y te jubilás. Esos agujeros son muy grandes, pero implican una reforma previsional que te debería salir por ley, con lo cual podés tardar mucho. O sea, yo te diría, enfrentándote con las provincias o teniendo que negociar con las provincias que echen medio millón de ñoquis, enfrentándote con los sindicatos para poder bajar el gasto en las empresas públicas y con los piqueteros por medio punto del producto, o podés bajar el gasto, que el costo de la política baje el gasto o pague el ajuste de la política por 2,5 puntos, 3 puntos del producto. 2 puntos más, 2,5 puntos del producto más de 5, 5,5, y lo necesariamente lo va a pagar la gente, que son ¿qué? El costo de eliminar los subsidios a la energía y el costo de eliminar los subsidios al transporte o dejarlos muy bajitos. Así que yo te diría, siendo realistas, la política en el muy, muy corto plazo, en el largo plazo puedes hacer que ajuste mucho más, por supuesto, pero tenés 2,5 puntos, 3, digamos. Digo, para ser realista, no quiero ser muy serio y muy profesional en esto, no hacer demagogia. Y otros 2 puntos sí, lo va a pagar la sociedad, que lamentablemente el kirchnerismo le metió la creencia que acá se puede no pagar por la luz y el gas y el transporte lo que valen, ¿no? José Luis, hoy por lo menos esta tarde está sonando con mucha insistencia y en todos los medios, Ajá, casi de manera uniforme, que Luis Caputo va a ser el ministro de Economía de Javier Milei y que finalmente claro. Emilio Campo no va a ser el Ah, presidente mira vos, no del sabía. Banco. ¿Y qué significa esto, no? Si se confirma, lo he leído a través de distintos medios, medios obviamente confiables, y te pregunto, Ajá. ¿esto significa el adiós a la dolarización? Bueno, en Argentina, viste, nunca digas nunca, nunca digas siempre, dice el refrán. Pero en Argentina nunca digas nunca es un refrán que se aplica. Bueno, si esto fuera así, claramente significa que la dolarización ha pasado a un segundo plano y es prioridad deuda externa para por lo menos parte de las LELIQs rescatarlas, ¿no? Pero sí, significa por lo menos dejar en suspenso el caballito de batalla de Milei que había sido de la organización durante toda la campaña, sin duda, sin duda. Que es Y algo que yo significa, planteé en varias oportunidades. Para dolarizar necesitas dólares y yo no veía de dónde podían sacar los dólares para dolarizar, ¿no? y significa también el adiós a la posibilidad de eliminar el Banco Central. Pero te diría también se pone por lo menos en pausa. No quiero ser categórico porque si esto se confirma es una noticia de ahora, cuando un presidente que todavía ni asumió. Así que, pero sí, parecería que son noticias que ponen por lo menos una pausa en el proceso de dolarización y de eliminación del Banco Central, ¿no? Que por otro lado, el presidente electo, cuando preguntaron esto exactamente el 20 de noviembre, al otro día de haber sido elegido presidente, él habló de primero la LELIC, después cerrar el Banco Central y ahí que la gente elija la moneda que quiera. Habló más de libre flotación, libre elección de monedas, perdón, que decir el Banco Central. Ya ahí empezó a avisar un poco. Pero bueno, esto confirmaría que por lo menos una pausa en el proceso de dolarización y de cierre del Banco Central va a haber. Tengamos claro que
si esto fuera así y se confirma Caputo, ahí claramente Caputo debe estar para salir a colocar deuda externa, estaríamos endeudando al país para rescatar la Lelí, que es toda una jugada, ¿no? José Luis, preguntarte en esto de la reforma del Estado, que un poco avanzaste en la anterior respuesta, ¿no? ¿Qué rol deben tener los gobernadores de Juntos por el Cambio? De hecho, se reunieron ayer en la Casa de la Provincia de Mendoza, han Ujú. avanzado también con declaraciones públicas. ¿Qué rol pensás que deben tener en la nueva Argentina, en la Argentina que se viene, los gobernadores y en especial, claro está, nosotros aquí tenemos, tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia del Chaco, Valdés y Esdero, gobernadores de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Qué rol deben tener en este cambio? El cambio de paradigma y cambio de modelo que hoy está viviendo la Argentina, que comienza a vivir la Argentina. Yo creo que los gobernadores Juntos por el Cambio tienen que estar a la altura de las circunstancias y en particular, dado que Argentina es todo una gran economía regional, tener claro qué necesita una economía regional como Corrientes, como Chaco, para prosperar. Claramente lo que necesitan es la antítesis de lo que viene pasando en el último siglo. ¿Qué ha pasado en el último siglo de Argentina, particularmente en los últimos 60 años, donde hemos tenido una crisis gigantesca cada 8 años en promedio? Necesitas tres cosas. Necesitas abrirte al comercio mundial para que las economías regionales exploten de producción, porque tenés que comerciar con el mundo, las economías regionales tienen todo para venderle al mundo, ni hablar Corrientes y Chaco. Para que eso sea viable necesitas un Estado muchísimo más chico para que se cobren impuestos. Cuando vos producís commodities y exportás commodities, todo impuesto que vos tengas que pagar como comerciante, como productor, deteriora tu rentabilidad, tu deseo de invertir y de agrandar tu empresa y de exportar más. Por lo tanto, si la economía regional vive de la exportación, un impuesto es el veneno para poder exportar en una economía regional. Y en tercer lugar, tenés que tener leyes laborales muy amigables por el empleo, donde la negociación colectiva sea a nivel de empresa directamente. Ahí yo creo que hay que descentralizar por completo la negociación colectiva, tiene que haber democracia sindical, tiene que haber reducción de costos laborales, terminemos con el 931 maldito, este formulario donde el empresario tiene que depositar todo. Y además, bueno, habría que hacer una reforma de las obras sociales. Así que yo te diría, estas tres cosas son críticas para que las economías regionales prosperen y los gobernadores juntos por el cambio deberían ser la punta de lanza, el mojón, la cabecera de playa para que estas cosas se empujen. Ojalá que el comunicado de ayer donde dicen que quieren tener participación y si se ven afectados sus intereses en el diseño de la política económica, tenga estos tres vértices como punta de lanza, insisto, apertura al comercio, reducción del tamaño del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos y una reforma laboral que haga el mercado laboral bien flexible, que es lo que necesita una economía regional. Acá lamentablemente los argentinos hemos estado peleados hasta ahora con nuestra realidad, estamos negando una realidad. Nosotros somos una gran economía regional que al menos en un primer estadio de desarrollo va a aportar commodities. O sea, si no queremos terminar siendo una villa miseria, muertos de hambre, comiendo rebanada de viento, comiéndonos entre nosotros, y tenemos que asumir que somos una economía regional y que para vivir de una economía regional, al menos en una primera etapa del desarrollo, porque tiene que estar muy abierto al mundo, con aranceles a la importación bajísimos, sin retenciones, sin restricciones cuantitativas para importar, con un Estado muy chico para que no tenga déficit, no más inflación, y que haya bajos impuestos, y muy flexible el mercado laboral. La decadencia nuestra, el fracaso económico, social, cultural, educativo argentino, responde a estar negando nuestra realidad. Es como si a Messi, el mejor jugador de fútbol de la historia, lo pusieras a jugar de Pilar de los Pumas o al tenis. Bueno, es el mejor jugador, pero de fútbol, no de tenis ni de rugby. Bueno, Argentina es como eso, está negando una realidad, que es un gran exportador de commodities. Acá estamos hace un siglo solamente tratando de sustituir importaciones. Yo no digo que no protejas un sector, pero no que la política económica se hierga solo a partir de la sustitución de importaciones, que es sustituir exportaciones también. Y ahí es donde eso mata la economía regional, Corrientes Chaco, por ejemplo. José Luis, te he escuchado decir que la Argentina es un país adicto al populismo, ¿no? Y que por lo Uh tanto, -huh. para salir de esa adicción va a haber muchas veces síndrome de abstinencia. Sí. ¿Eso cómo lo explicás, no? Digo, en este momento, este proceso que estamos iniciando, claramente, ¿no? Digo, ¿cómo soportar esos síndromes de abstinencia? Porque de sufrir se va a sufrir.
Bueno, recién hablábamos que el presidente electo ha dicho que va a bajar el gasto público 15 puntos del producto, 10 puntos rescatando el relic. Para eso se requieren 30.000 millones de dólares, no es fácil de conseguirlo, y 5 puntos más ajustando el gasto fiscal, no el cuasi fiscal. 10 puntos es el gasto cuasi fiscal. El síndrome de abstinencia o el purgatorio para aquellos creyentes, previo al cielo o previo a ver la luz después de la drogadicción, es esto: es los costos políticos de hacer el ajuste que tiene que recaer sobre la política, es lo que estuvimos hablando antes. Para eso, eso es el purgatorio, eso es el síndrome de abstinencia, que la política, por lo menos en los números que les tiré antes, de 5 puntos del producto, puede aportar tranquilamente la mitad del ajuste, en el muy corto plazo. En el largo hay que hacer reformas estructurales donde ya ahí uno pone las cosas en orden y sin que necesariamente le ponga el dedo a ver quién paga el costo, se arregla la cosa, por ejemplo, como decía antes, el sistema provisional. Pero el síndrome de abstinencia o el purgatorio es esto: que la política haga por lo menos la mitad del ajuste de 5 puntos del producto que se necesitan para eliminar el déficit fiscal. Obviamente que si queremos bajar impuestos de manera rápida, hay que ajustar más todavía al gasto público. Ahora ahí ya empieza a pagarlo la gente de bien también. Ya lamentablemente la política podés conseguir 3, 4 puntos el producto de ajuste. Siendo realista, ¿no? Porque también hay mucha demagogia con esto de que lo pague el ajuste de la política. Sí, ok, dale, empezar a rascar, pero bueno, encontrás eso. Que me venga, si alguien me enseña que hay más, dale, a ver, podríamos agregar más cosas, por ejemplo. Lo que se llaman gastos tributarios que están en el presupuesto representan 4 puntos del producto, que no están en los 5 puntos anteriores que yo les hablé, son 4 puntos. ¿Qué son gastos tributarios? Son todos regímenes de exenciones impositivas o regímenes de promoción que hay. Ahora, dentro de esos 4 puntos del producto tenés la devolución del IVA a los exportadores. Bueno, podés cortar eso, porque repito, los impuestos no se exportan, porque en todos los países del mundo se devuelve el IVA a los exportadores. Ahora, podés terminar con la promoción industrial en Tierra del Fuego, que eso sí es un gasto de la política, porque ahí hay políticos que sin duda comercian con la promoción industrial. Hay políticos atados a los empresarios que ganan plata con la promoción industrial en Tierra del Fuego. Podríamos decir, parte del ajuste lo tiene que hacer otro gasto tributario, son los jueces que no pagan ganancias, también, pero eso son 0,1 puntos Mm. del producto, es poquito, es muy poca plata. O sea, tenés para seguir buscando, pero ya lo que es que la política pague el costo del ajuste es cada vez más chico. ¿Mm? José Luis, bueno, vos tenés 62 años y hemos vivido, la Argentina vive, y te escuchaba decir, eh, una crisis cada 7 años, ¿no? Y hoy lo que obviamente nos preocupa a todos es el tema de la inflación. La pregunta es directa, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso inflacionario en los próximos meses? ¿Y cuándo comenzaría o cuándo tendería a bajar, ¿no? Uno lo ha escuchado a Milei decir, bueno, se van a necesitar 18 meses para que la inflación baje de manera considerable. ¿Eso es una sobreactuación o realmente es así? Vamos a tener que esperar todo ese tiempo en medio de unas de necesidades que son cada vez más evidentes de un porcentaje cada vez más importante de la población. Bueno, lo primero que hay que rescatar acá es que tenemos un presidente que te dice las cosas en general como son. Sí, puede tardar mucho tiempo en bajarse la inflación, o tardarse tiempo, no sé si 18 meses, pero si hacer las cosas bien, capaz que tardar menos tiempo. Ahora, vamos a arrancar, lamentablemente, Javier, por culpa de Massa y de Alberto Fernández, va a arrancar su gobierno con una inflación que se va a conocer el 13 de diciembre, 3 días después que él asuma, que va a estar cercana al 15%. Estamos hablando de una inflación anualizada que está arriba del 300%. O sea, si 12 meses tuviéramos la inflación de noviembre, que se va a conocer el 13 de diciembre, probablemente la inflación sea de 300% en 2024. Si 12 meses tuviera la inflación del mes de noviembre, que va a ser alrededor del 15%. Yo creo que la inflación va a estar alta durante gran parte del año 2024, así que el pronóstico que hace el presidente electo, Javier Milei, no me parece un pronóstico que peque de pesimista o que se tome mucho margen. Creo que se toma algo de margen, creo que si su plan es exitoso puede bajar antes la inflación. Ahora, niveles de inflación internacional de 4 o 5% al año,
sin duda, en el mejor de los casos lo vamos a tener en 2025, en el mejor de los casos. Y la última, José Luis, el tema de la Sí. construcción y de la obra pública. El tema de la obra pública, ¿no? Escuchaba decir Mm. al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que ya comenzaron a salir telegramas de despido. El presidente electo Milei dice que se suspende la obra pública, que no hay plata, que no va a haber dinero para la obra pública. ¿Es posible que eso realmente suceda, de que no haya ni un peso para obra pública? ¿Quién va a hacer las pequeñas obras que por ahí son necesarias para que la gente pueda ver cubiertas sus necesidades básicas insatisfechas? Estoy hablando de cloaca, por ejemplo, en algún barrio, en Mm. los barrios pobres, en los barrios humildes. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, déjame decirte esto. Voy a tener, de nuevo, voy a plantear una suerte de continente de bosque para ver de los árboles de la declaración del presidente de la Cámara de la Construcción, lo que ha dicho Milei. Pero, a ver, los países hacen obra pública en el sentido que los países en general, los estados de los países, pagan a terceros para hacer obra pública. Los terceros son los que tienen las máquinas para construir, ¿no? Vamos a suponer que la obra pública es construir algo. En general los estados no es que están llenos de máquinas, como tipo Vialidad Nacional de los 70, llenos de máquinas para pavimentar, etc., sino que se alquila ese servicio, pero es el Estado el que desembolsa plata de los impuestos que paga la gente para subcontratar al que hace la obra pública. ¿Mm? Lo que ha dicho Milei, o mejor dicho, la manera de entender lo que ha dicho Milei conceptualmente a lo largo de la campaña es que lo que pretende que el Estado deje de usar impuestos que paga la gente para que se haga la obra pública, sino que la obra pública la hagan directamente los terceros. O sea, que esa maquinaria que contrataba el Estado para que haga un puente, donde los impuestos entran al Estado y el Estado lo gasta, sino que directamente, en lugar del que el contribuyente, el taxpayer, le pague al Estado para que el Estado subcontrate al que hace la obra pública, el contribuyente y el que hace la obra pública directamente se pongan de acuerdo para hacer la obra pública. Se entiende el concepto que Milei tiene en mente, ¿no? O sea, si supongamos que el Estado es hoy solo obra pública y entran 100 pesos de impuestos, hoy el Estado argentino, supongamos que no tenga ninguna máquina, si la tiene no importa, es lo mismo. Si tiene la máquina, bueno, agarra y va y paga con esos 100 pesos el combustible, el salario de la persona que maneja la máquina, etcétera. Si lo subcontrata, bueno, le paga los 100 pesos a la empresa que subcontrata. En la cabeza de mi ley, lo que dice es, esos 100 pesos de impuestos van a dejar de entrar al Estado, sino que directamente los contribuyentes se ponen de acuerdo con el privado que hace la obra pública. Eso es lo que él tiene en mente. En ese sentido, él dijo que eliminaba la obra pública, no es que le elimina de que el Estado ya la deja de hacer, sino que deja que los privados la hagan, ¿no? Eh, la interpretación del presidente de la Cámara de la Construcción es el típico empresario preventario que ya avisa y empieza a asustar de que se empiezan a cortar los contratos. Yo, la verdad, tendría que ponerme en la cabeza de Milei para realmente si él quiere hacer cero, cero, cero la obra pública. Me imagino que el proceso va a ser un proceso gradual, donde va a concesionar lo que se puede concesionar rápidamente como una ruta, pero cuando vos te tenés que construir un cordón cuneta en una villa, eso lo tiene que hacer el Estado. Y si mi ley pretende que lo haga las dos personas que viven en el barrio popular, bueno, va a tener que enseñarnos en la escuela eso, no sé, no, me imagino eso. José Luis, muchísimas gracias, Yo ¿eh? Un creo, abrazo. yo creo, perdón, para redondear y ahora sí te cedo, me parece difícil que sea viable hacer cero, cero la obra pública, porque yo no veo cómo hacerse en un barrio popular para que se haga un cordón cuneta o un dique. ¿Entendés? O sea, yo creo que se puede privatizar o concesionar lo concesionar, el resto lo va a tener que hacer el Estado. Pero yo creo, para cerrar, de nuevo, cerrar como abrí esta charla, creo que tenemos una gran oportunidad los argentinos. Yo estoy muy contento porque los argentinos se hayan votado la seguridad libertad, contento de haber participado en este comienzo en el 2019, recuerdan ustedes, de haber puesto este granito de arena, que ha fecundado tanto, me alegro muchísimo por Javier, y ojalá que nos vaya bien. Javier necesita que le demos paciencia, necesita que le demos apoyo,
De mi parte tiene toda mi colaboración, toda mi posición para ayudarlo en el Ejecutivo, si me convocara, o desde el Congreso, para empujar todas las leyes que yo crea que son convenientes para la sociedad, porque yo soy diputado nacional, y mi compromiso es con la gente, empujar los proyectos de leyes que sean buenos para la sociedad, que sean buenos para la gente. Les mando un gran saludo a la Fundación, un gran saludo a vos por la entrevista y a nuestro querido gran amigo también un gran saludo. Medina Méndez. Gracias, José Luis. Chau, chau, buenas tardes.